Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para estas enseñanzas de esta semana me acompaña un gran amigo, el pastor Cristian Burgos, que viene de Perú, que viene de la ciudad o la nación, Arequipa, ¿verdad? Porque yo sé que tienen sus pasaportes. Oh, wow. Yeah. Y bueno, una ciudad... Gracias por la introducción. Gracias, la República de Arequipa está aquí en México, representada por el embajador de Jesús. ¡Wow! ¡Qué presentación!, ¿no? Wow. Ok. Y estamos hablando de bendeciros para bendecir, que la vida de bendición ha llegado a nuestra vida y debemos de estar felices de ser bendecidos, como dice Proverbios, ¿no? La bendición del Señor es la que enriquece. Y no añade tristeza con él. Yo veo que la conoces también esta fase. Es tan importante. Si somos bendecidos debemos de ser alegres. Por eso Dios dice que él ama al dador alegre. Porque es un dador que sabe que es bendecido. No es un religioso que dice, me voy a aguantar el tiempo de la ofrenda. Y es una bendición que no pone algún tipo de condicionamiento y no es una bendición que pone algún tipo de limitación. Y no es una bendición, como bien lo dice, que viene con algún tipo de sufrimiento, ¿no? Exacto. Me refiero, ¿cuánta gente allá afuera tiene que pasar por, o mejor dicho, en algunos casos, padecer por largos tratamientos para poder ser sanados? ¿Cuánta gente a veces tiene que trabajar por años para pagar una deuda, para poder ver el sueño de tener una casa? Así es. Cuando la Biblia te dice que la bendición del Señor, que es finalmente su voluntad, es que esta bendición se manifieste en ti sin que esto tenga que añadir tristezas a tu vida. Sí. Otra versión dice ni añadir trabajo duro. Sí. Y entendiendo esto, entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos tener la expectativa de ser una bendición para ayudar a aquellos que no han conocido esta verdad y finalmente dibujar en ellos una sonrisa? Ajá. Como seguramente Dios ha dibujado muchas sonrisas en nosotros, ¿no? Claro que sí. Cuando tenemos las sorpresas de Dios, que a veces te viene, te sorprende, porque te dice, yo voy a seguir dando, y yo voy a seguir bendiciendo, y espero lo mismo de ti. Porque te voy a decir una cosa, cuando realmente conocemos la bendición de Dios, y que nosotros bendecimos, eso nos da un gozo especial. En esa misma expectativa, sí. en ese mismo nivel, ¿no? La Biblia dice que Dios, hay una característica de la bendición, que Dios siempre nos da lo mejor. Ajá. La Biblia dice que Dios tiene miles de ángeles, pero Él no envió a ninguno de sus ángeles a la cruz. Él se dio a sí mismo, sí, por nosotros. Él nos dio lo mejor que Él tenía. Y dice que lo dio porque nos amaba. Juan 3:16, este versículo tan conocido, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Por qué se dio a sí mismo? ¿Por qué nos dio a su Hijo Jesús? Dice, porque Él nos amó. Como Juan lo dice en sus cartas y le hemos estado repitiendo, Él me amó a mí. Sí. Él me amó primero. Esa es la revelación que Él tuvo. Y se dio a sí mismo por nosotros, nos dio lo mejor que Él tenía, a su Hijo, y Jesús, dándose a sí mismo, se menospreció a sí mismo. Así es. Y luego en las cosas que Jesús hacía, tú ves ese estándar de la bendición, ¿no? Ajá. Cuando Él convirtió el agua en vino, la Biblia te da un detalle ahí, ¿no? Dice que no fue cualquier clase de vino, dice que claro, fue el mejor vino. Sí. Y muchos otros versos que siempre hablan de este estándar de la bendición, solamente lo mejor. Sí, sí. De hecho, vino significa bendición. Es un símbolo de la bendición que vuelves a encontrar en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Entonces, cuando Jesús transformó el vino,
de una bendición natural, dice, yo les voy a enseñar la bendición sobrenatural, al nivel donde yo voy a bendecir. Y hay una enorme diferencia entre las dos. Y nosotros tenemos que ir por las bendiciones espirituales que hemos recibido en los lugares celestiales, como dice Efesios 1. Entonces la bendición ya fue preparada, fue dada, existe, y nada más al nacer de nuevo tenemos acceso a los lugares celestiales. Y es de ahí donde vamos a recibir la bendición. Y a causa de esa bendición, a causa de esa vida que ya vive en nosotros, que es la mejor vida que alguien puede vivir. No hay porque mejor. Es la vida Zoe, la clase de vida de Dios. Exacto. En nosotros. Y todo esto empieza a dibujar el estándar en donde Dios no solamente quiere que vivamos para llenarnos de cosas, porque como escuchábamos ayer al hermano Wayne, cosas sin Dios no tienen sentido y las cosas son cosas finalmente. Sí. Pero si nosotros podemos usar las cosas de este mundo para tocar vidas, para suplir necesidades, para bendecir a otros, para ayudar a otros, entonces hemos entendido el propósito de la iglesia, ¿no? Así es, así es. La iglesia es la prolongación del amor de Dios para la tierra. La iglesia es Dios actuando, porque finalmente somos el cuerpo de Cristo. Somos Cristo en la tierra, bajo su autoridad, su dirección y haciendo su obra. No hay nada de nosotros en la iglesia. Porque a veces podríamos pensar, bueno, nuestra iglesia ha hecho tantas cosas. Sí, pero porque Dios está ahí, no porque tú estás ahí. Y porque finalmente la Biblia dice, ¿no? Él es el que da semilla al que siembra, lo que hemos estado hablando, sí, y pan al que come. Finalmente, no podría darlo si Él no me lo dio primero. Claro. Me hace recordar años atrás, fue en mi primera visita aquí a México. Estaba con el hermano Wayne Myers y me dijo, íbamos a hacer un viaje a Tierra Caliente. Y yo le pregunté y le dije, hermano Wayne, ¿por qué le dicen Tierra Caliente? Y él me dijo, cuando estemos ahí lo vas a entender. Y recuerdo que él me dejó en un pequeño pueblo, él iba a predicar en otra iglesia, yo iba a predicar en una iglesia en ese pequeño lugar, y luego él me iba a recoger y íbamos a ir a otro pueblo en donde él iba finalmente a predicar también. Entonces yo estaba predicando en esta iglesia y cuando terminó, Dios tocó el corazón del pastor y de la iglesia y me dieron una ofrenda de $1,000. Entonces, por la noche el hermano Wayne pasó por mí, nos fuimos a descansar y él me dijo, ¿te dieron ofrenda? Y le dije, sí, me dieron una ofrenda de $1,000. Me dijo, qué bueno, me alegra. Entonces, al día siguiente fuimos a este otro pueblo donde él estaba predicando y él fue con el propósito de levantar ofrendas para ayudar a esta iglesia a construir su templo. Y entonces él estaba predicando y el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿recuerdas esos $1,000 que recibiste ayer? Y le digo, sí. Y él me dijo, esos $1,000, y me dijo así, esos $1,000 pertenecen aquí. Wow. Quiero que pongas esos $1,000 aquí y dile a esta iglesia que yo amo a esta iglesia. Entonces, los $1,000 que había recibido ayer, bueno, vamos a dar con amor, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Pero recuerdo que cuando di esa ofrenda, el Espíritu Santo me habló y me dijo algo que se quedó dando vueltas en mi corazón: semillas eternas. Wow, claro. Pasaron algunos años y nosotros tuvimos una visita en la iglesia de unos predicadores amigos y estábamos ministrando, el Espíritu Santo se estaba moviendo y de pronto uno de ellos se detiene y dice, yo quiero dar una ofrenda de $10,000 a este ministerio. Y otro pastor dice, yo quiero dar otros $10,000
a este ministerio. Y yo quiero dar otros $10,000 a este ministerio. Y de pronto ya había como $30,000 o $40,000 que se estaban dando a nuestro ministerio. Wow. Y cuando esto estaba sucediendo, el Espíritu Santo me hizo recordar de esos $1,000 en ese pequeño pueblo. Claro. Y me dijo, ¿recuerdas esos $1,000 en ese pueblo? Le dije, sí. Y él me dijo, yo te dije semillas eternas. Dios ama al dador alegre, Él da semilla al que siembra, pan al que come, y dice que Él no es injusto para olvidar y que Él es fiel para multiplicar nuestras semillas puestas en sus manos. Exacto, y esa es la fidelidad de Dios. Nunca se va a olvidar de la palabra que te ha dado. Y es ahí donde tenemos que agarrar esto con fe y no con afán. Y no con afán. Decir, un día esto va a suceder. Esta semilla eterna un día va a dar un fruto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sabemos que sí va a dar. Y también sabemos que nunca nada faltará. Entonces, esa es la fidelidad de Dios, como tú dices. Exacto. Él te dice, no importa lo que pasas, por donde vayas. Como le dijo a Josué, a donde quiera que vayas, como lo hice con Moisés, lo haré contigo. Estaré contigo todos los días. Y esto en realidad Dios no solamente quiere que sea como una sencilla lección, vamos a decirlo así. Dios quiere que este sea nuestro estilo de vida, ¿no? Sí. Esto es lo que Pablo oraba, ¿no? Que tengamos un espíritu de revelación, de entendimiento en el conocimiento de Él. Sí. Que le conozcamos a Él, que conozcamos esta palabra que es Dios hablándonos a nosotros, para que esta palabra afecte nuestra manera de vivir. Finalmente, ¿no? Como dices tú, no es sencillamente llenar mi cabeza de versículos, tengo que aprender esto, tengo que leerlo una y otra vez. Ahora, no estoy diciendo de que no tengas una buena orden para estudiar tu Biblia, pero tienes que tomar la decisión de vivirla y no solamente saberla, ¿no? Exacto. Es un poquito lo que nosotros hacemos en Dunamis, por ejemplo, que no llamamos instituto bíblico, sino centro de entrenamiento bíblico. Entrenarte a vivir según la palabra de Dios. De eso se trata. Pues sí, porque podemos tener una cabeza bien llena y no pasar a la acción. Y todo lo que aprendemos en cualquier área de nuestra vida, si no es para tener una acción correspondiente, pues mejoras otra cosa que perder tiempo en estudiar. Eso es lo que diferencia también el toque que la gente puede recibir de nosotros, ¿no? Porque a veces cuánta gente bajo la influencia de la religiosidad puede acercarse y decir la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero no llega a tocar el corazón de la persona. Sí. Pero cuando alguien de una manera genuina, por el amor de Dios, por la palabra de Dios, por la unción del Espíritu Santo, actúa para la vida de esas personas, Dios literalmente te va a usar para transformar esas vidas, ¿no? Y tú no sabes lo que Dios hará en esas vidas y te usó a ti para que tú tengas la oportunidad de haber tomado historia en esas vidas que serán usadas para la gloria de Dios. Así es. Y es ahí donde nosotros debemos de modificar muchas cosas y es parte del crecimiento. Digo, no lo logramos el primer día que llegamos a la iglesia, pero la enseñanza nos perfecciona y nos saca de lo que es el legalismo, la condenación. Porque cuántas veces hemos condenado. La Biblia dice que estás mal. Y no, la Biblia dice que estás en un proceso de mejoría continua. Y aún en el mismo aspecto del dar, ¿no? Ajá. Porque la Biblia dice, Pablo dijo en Corintios, cada uno dé según lo que propuso en su corazón, no de mala gana ni forzado. Qué importante esto, ¿no? Porque finalmente la palabra descubre las motivaciones del corazón. Sí, exacto.
Recuerdo hace algunos años atrás, en esta bella República de México, había predicado un domingo en 2 iglesias y estaba cansado. Y la segunda iglesia donde había predicado, el hijo del pastor, yo le decía el hijo del Altísimo, porque él medía como 1,90 y tantos. Y entonces cuando terminó el segundo servicio, él tenía que llevarme a la casa del hermano Wayne, pero él me dijo: pastor, quisiera que me acompañes a un centro comercial, necesito hacer algo. Y yo realmente estaba cansado porque habían sido servicios largos, pero el hijo del pastor había tenido tantas atenciones conmigo que no podía decirle que no. Así que le dije: bueno, vamos. Y me llevó a un centro conocido en la ciudad y fuimos a una tienda que era una joyería fina. Y él, ya con su estatura, que de por sí era imponente, entramos a la tienda y él dice: ¿dónde está el mejor reloj que se vende en esta tienda? Era una tienda de una marca muy conocida. En eso se aparece el vendedor de esta marca con su traje y le dice: señor, por favor, venga por acá. Y le saca un reloj que era de un tipo de cristal muy, muy, muy fino. Yo la verdad no estaba ni prestando atención y finalmente el hijo del pastor le dice: ¿y cuánto cuesta? Y él le dice: lo tenemos de oferta por esta semana y lo estamos dando en $1,200. Entonces, cuando yo escuché eso, estaba pensando: $1,200 en un reloj. Estoy pensando para mí, si yo fuera él, yo no gastaría $1,200 en un reloj. Y cuando yo estaba pensando eso, el Espíritu Santo me habla y me dice: Cristian, ¿serías tan amable de callarte, por favor? Ok, dije, mejor guardo silencio. Y entonces, bueno, finalmente él lo compra. El reloj venía con su guante de tela fina para que limpies el cuarzo y todo eso. Y cuando le da el reloj, el vendedor le dice: señor, usted ha comprado el mejor reloj de la mejor marca que se vende en este lugar. Y el hijo del pastor lo recibe y voltea hacia mí y me dice: esto es para ti. Ay, caray. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿ahora entiendes por qué te dije que te calles? Y el Espíritu Santo me dijo: este es el problema con mi iglesia. Nunca se me va a olvidar porque me lo dijo así. Son tan mediocres para recibir de mí que cuando llega la hora de dar, utilizan esa misma medida en su dar. Sí. Pero si aprendieran de mí a recibir de mí solo lo mejor y me creyeran para recibir de mí lo mejor y nada más que lo mejor, cuando llegue la hora de dar, solamente van a querer dar lo mejor, porque eso es lo que han aprendido acerca de mí. Claro, claro. Qué enseñanza, ¿verdad? Sí. Sí. No era el reloj, era lo que él quería enseñar. Claro, por supuesto. Porque Dios siempre nos va a sacar de la mediocridad. Nada más tenemos que aceptar que tenemos que cambiar, modificar ciertas cosas, ciertos pensamientos que vienen de tradición, de educación, de lo que escuchamos por todos lados, porque pues es triste decirle, pero en el mundo la mediocridad reina. Solamente en el reino de Dios podemos tener acceso a un nivel superior, a la sabiduría. En todo el sentido de la palabra. Exacto. Y a tener la buena vida perfecta que Él espera de nosotros. Y es a través de estas enseñanzas que realmente, pues a veces somos más sensibles, nos damos cuenta y cambiamos, ¿no? Entonces, gracias por este testimonio, porque yo creo que va a ayudar a mucha gente que a veces se siente indigno de recibir algo. Por lo tanto, nunca va a sentirse capaz de dar algo. ¿No? Aprendemos a recibir. Creo que es más difícil recibir que dar. Sí, de hecho, es una de las cosas que la religiosidad muchas veces, o a veces
el sentido de culpa trae en la gente. Sí. No, no, por favor, para mí no. O de orgullo, ¿no? Ajá, sí. También, entonces, son cosas que vamos a cambiar y aprender a cambiar. Bien, pues nos paramos aquí, nos despedimos de ustedes para este programa. Vamos a seguir enseñando acerca de bendecido para bendecir y recuerdan siempre en victoria.